Bueno, pues bienvenidos a todos a la librería Tercios Viejos. Yo soy Alejandra, la mayoría de los que están aquí ya me conocéis. Soy asidua y colaboradora de esta santa casa, del proyecto Tercios Viejos. Por como veo caras nuevas, si alguno viene por primera vez, pues el proyecto Tercios Viejos engloba 4 socios. Uno de ellos es el profesor y doctor en Historia, Rafael Rodrigo. El otro de los socios, desgraciadamente, es quien iba a darles la bienvenida, es José Alberto Rodrigo, que es economista y escritor. Lucas Molina, todo el mundo le conocerá por la editorial de Galán Book, y el cuarto socio del proyecto Tercios Viejos, pues no necesita presentación, es el excelentísimo pintor Augusto Ferrer Dalmau. Bueno, hoy me ha tocado a mí la gran fortuna y el gran privilegio de poder dar la bienvenida a Pedro Fernández Barbadillo y a Oriol Ferrer. Pedro Fernández Barbadillo ya estuvo aquí presentando su última obra, Eternamente Franco. Hoy viene a presentar Esto no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, y si Dios quiere, en breve, a finales de septiembre, saca un nuevo libro sobre los presidentes de Estados Unidos. Pedro Fernández Barbadillo, aparte de caracterizarse por un estilo narrativo y una ironía que, bueno, pues no ha pasado desapercibida ni siquiera en el Congreso, es un periodista, escritor, historiador y un divulgador magnífico. A día de hoy creo que es uno de los garantes de nuestra historia que ofrece mayor solvencia, de ahí el éxito de sus libros. El libro que viene hoy a presentar, además, bueno, que luego podéis comprarlo y seguro que estará encantado de firmarlo, es un libro que cuando uno lo lee se revela la gran necesidad de la obra. No solamente va a romper mitos que están tergiversados cada día más, sino a mí me ha resultado, lo comentaba con él, como la casa de contratación de Coruña, el trato y la que tienen las mujeres en América, la exposición que hace de magníficas mujeres como la primera maestra Catalina de Bustamante, y luego las maravillosas reflexiones que introduce sobre temas tan delicados que aborda de una forma espectacular y tan actuales como son la esclavitud o la religión, pero mejor que lo cuenten ellos. Quien va a hacer la presentación del libro es Oriol Ferrer. Tengo aquí mi chuletita. Oriol Ferrer es empresario del sector inmobiliario, es un gran historiador, presidente de la Asociación Jóvenes para España. Él se dedica principalmente a una labor magnífica, como es la ayuda material y espiritual de personas que viven en la calle o con escasos recursos, sobre todo a personas mayores. Con lo que estamos viviendo, yo te lo agradezco encarecidamente que haya gente como tú que esté realizando una labor tan magnífica. Colabora con grupos Provida y promueve iniciativas para dar batalla cultural a través de la formación y la acción. No reciben ningún tipo de subvención y yo voy a dejar el email de la asociación por si alguien está interesado en ponerse en contacto con ellos. jovenesporespana@gmail.com. Bueno, pues estamos deseando escucharos. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Noé. Tengo que decir que es la primera vez que yo presento o que participo en un coloquio como este, así que creo que tengo suerte de que el público hoy sea no muy grande, porque esto me va a permitir a que si meto la pata, pues que no se note mucho, ¿no? Bueno, tengo que decir que yo leí el libro de Pedro hace ya más de 2 meses, a principios de julio, y que me gustó mucho por 2 motivos principales. En primer lugar, porque es un libro que no va a la defensiva. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que estamos acostumbrados a entrar en el juego, en el terreno de la izquierda o de las premisas de la izquierda, y una vez entramos en su terreno, pues el que juega en campo contrario y encima con las reglas que pone el malo o el enemigo, pues pierde. En cambio, Pedro presenta su libro de un modo positivo, o sea, explica las cosas que se hicieron allí y ante los datos pues no cabe ninguna tampoco, o sea, no hace falta entrar pues a replicar lo que dijo este tío o tal otro en El País o en no sé dónde, ¿no? Cuento lo que hay y ante la evidencia pues ya no, poco más se puede decir, ¿no? Y en segundo lugar me gustó muchísimo
porque a pesar de que es un libro que tiene casi 400 páginas, 378, es un libro que muy ameno y que creo que para el público joven, que hoy día además pues, lo que es leer pues, se lee muy poco, pues un libro de 400 páginas que al final tú lo lees y parece que hayas leído solo 150, porque se hace muy agradable, creo que es muy bueno. Porque estamos acostumbrados, pues dentro de nuestro ámbito, estamos acostumbrados a auténticos, auténticos tochos, que están muy bien para el ámbito académico, pero para llegar al gran público, pues no tenemos nada o tenemos poco. Dicho esto, me gustaría comentar con Pedro algunas cosas que me han llamado más la atención del libro o que más me han gustado. Bueno, permíteme que hable yo un poquitín para daros las gracias a ti, Oriol, por aceptar mi invitación, a ti, Noé, por tus palabras, a la librería Tercios Viejos por acogernos aquí e incluirnos en su proyecto y en su página de Facebook y todas estas cosas tan modernas que a uno nos cuesta entrar en ellas y entenderlas, las redes sociales, y por supuesto también dar las gracias a la editorial Almuzada por haber confiado en mí e incluir mi libro en esta colección tan estupenda y de la que hay varios otros títulos aquí en esta editorial, en esta librería, esa colección de Eso no estaba en mi libro de historia de. Hay títulos, como ya sabéis, títulos estupendos como El carlismo, de un amigo tuyo, Javier Barraicoa. También hay títulos por la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Me dijo uno de los editores que el título de esta colección que más se estaba vendiendo no era todavía del Imperio Español, quizás llegue a serlo, ¿verdad? Sino un título tan sorprendente como La historia del ajedrez. Es decir, que hay todo tipo de gente y sobre todo que esto demuestra que es que la fuerza que puede hacer la unión de un pequeño grupo para atraer a más gente, seguir creciendo y seguir aumentando su número. Y además, y ahora ya, pues, Oriol... Pues entramos en materia, ¿no? Exactamente, Perfecto. Entramos en materia y a por ellos, que son pocos y cobardes. Bueno, el libro tiene 24 capítulos, de todos no vamos a poder hablar. Así que yo me he querido fijar en algunos de ellos. Hombre, es que si no, no vamos a destripar aquí el libro. Exacto. Por ejemplo, en el capítulo 5, que lleva el título Las cuentas claras que debe América a España, hay una parte que me gustó mucho porque era un tema del que yo no sabía nada o bien poco, ¿no? Y es que podríamos hablar de que en América se dio durante varios siglos, esto lo digo con muchas comillas, porque igual luego Pedro me corrige, pero que se podría hablar de una Pax, de la Pax americana. ¿Por qué? Porque existía desde Texas, o desde el actual Texas, hasta Buenos Aires o hasta Santiago de Chile, una red de caminos que te permitía ir de un sitio a otro de ese vasto imperio y además con cierta seguridad. Y la pregunta es, ¿no? O sea, ¿cómo pudo perdurar durante prácticamente 3 siglos, o 2 siglos largos, una paz interna tan estable? Pues vamos a ver, uno de los beneficios que deja la presencia española en América, o que llevan los españoles a América, es precisamente esta paz interna. Es decir, antes los imperios mexica e inca pues eran imperios, vamos a decir, depredadores, ya sé que esta palabra no está muy de moda, que se dedicaban a conquistar a los pueblos vecinos, a someterlos. En el caso de los aztecas era como tener unas reservas de indios, como las que hicieron en Estados Unidos luego, para que cuando se acercaban las ferias, las fiestas de sus dioses sangrientos, pues ir a cazar a unos cuantos desgraciados para luego llevarlos a la pirámide y sacrificarlos. Después, pues también había casos de indígenas en Brasil, lo que hoy es Brasil, en Sudamérica, en las selvas de Sudamérica, pues que se dedicaban a guerrear entre ellos, viviendo en el equivalente al neolítico euroasiático, pues guerreaban entre ellos y se dedicaban pues a cazarse, a cortarse cabezas, a robarse las mujeres y a vivir en una situación, vamos a decir, como lo cuenta Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en sus naufragios, además, que vivían en la auténtica miseria y pobreza, sin saber qué iban a comer mañana, al día siguiente. Y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca explica que ellos pasaron pues varios días, en diversas ocasiones pasaron varios días sin comer, porque no encontraban comidas. Claro, nadie cultivaba.
Tampoco había ciudades, tampoco había puestos de intercambio, ventas, como las que se encuentra el Quijote, no había nada. Y a veces, en ocasiones, cuando se te acercaba a alguien, veías a lo lejos que se acercaba a algún grupo de personas, te escondías, porque no sabían si iban a ser amigos o enemigos o indiferentes. Bueno, pues es verdad, con esto acaba la presencia española, el Imperio Español establece una única autoridad, pues desde Los Ángeles y San Francisco en el Pacífico, y desde la zona de Texas, Corpus Christi, Santa Fe, hasta el sur de Santiago de Chile y Buenos Aires, porque la conquista de lo que es el cono sur, eso ya lo hicieron argentinos y chilenos en el siglo XIX, pues establece una situación de paz asombrosa, que luego no hay más que ver lo que ha pasado después. A partir de las independencias americanas, ahí surgen unas guerras, en algunos casos incomprensibles para nosotros los españoles. Yo a veces miro esa situación y digo, ¿por qué se pelean estos rebeldes a la corona? Si todo esto, a fin de cuentas, debería seguir siendo nuestro. Y además, bueno, ya sabéis lo que pasó entre Argentina y Chile, que estuvieron a punto de cañonearse por culpa de los argentinos, o hay que decirlo, por 3 peñascos en el canal de Beagle. Y a Dios gracias, intervino el Papa Juan Pablo II y eso lo pudo parar. Bueno, por cierto, sobre el que quiero aprovechar para citar una frase que me han comentado, tanto tú me lo has comentado, Diol, como Noé, que os ha gustado mucho al principio del capítulo 5 sobre las cuentas claras que debe América a España. Y digo, cada vez más en Occidente se impone el sentimiento, la lágrima y el gemido por encima del conocimiento, el dato o la realidad. De la misma manera se rompe la continuidad histórica, porque se pretende que el hombre actual, rebosante de incultura y soberbia, es mejor que sus predecesores y puede comprender y juzgar los actos y las almas de estos. Bueno, estamos aquí juzgando con los principios o los antiprincipios, más bien, de la actualidad, lo que hicieron esos hombres, los conquistadores, los colonizadores, los sacerdotes, los misioneros, los funcionarios, los juristas, los ganaderos, los agricultores e infinidad de nativos que se incorporaron a la civilización gracias a la acción de España. Pues el primer observatorio astronómico que hubo en América se funda en Bogotá a principios del siglo XIX. El primer conservatorio de música se funda también creo que en Lima, porque ya uno ha escrito tanto que ya no sabe localizar los datos. Se funda también el primer hospital, por supuesto las primeras universidades, las primeras imprentas, los primeros caminos. Yo creo que, contestando a tu pregunta, Oriol, ¿por qué se mantiene esta paz que desaparece a partir de los años 20 del siglo XIX? Después hay una sucesión de guerras civiles y de guerras entre los propios países. ¿Por qué? Pues porque los nativos vivían bien. Yo creo que esa es la explicación más clara y más sencilla. Aumentaban su comida, mejoraban la comida con todo lo que trajeron los españoles de Europa. También es cierto que de América pues nos viene la patata, que sobre todo en Centro Europa ha salvado la vida a millones de personas. Pero aparte de la patata aparte de todas las especies vegetales y animales que se traen para comer, claro, se traen las acémilas, las monturas, el caballo, la mula, el pollino, que son importantísimos para liberar a la gente, a los indígenas del trabajo manual. Pero como allí no había este tipo de animales, la gente ¿cómo desplazaba los pesos? Pues a hombros. Entonces, en México existían los tamemes, que eran grupos de indios entrenados desde su nacimiento. Eso sí que es una sociedad estamental y no lo que había en Europa occidental sobre todo, entrenados desde su nacimiento para llevar estas cargas. Claro, acababan pues con las espaldas y los cuerpos pues como un 7 doblados. Bueno, pues literalmente los españoles a estas gentes les enderezan las espaldas gracias a este tipo de animales. Y después, pues, aunque a lo mejor algún sacerdote y algún obispo se molesta, pues los españoles les llevaron una religión que les hacía a todos iguales y que permitía pues alcanzar la salvación pues tanto al indio como al negro, como al español, al hombre, a la mujer, al culto, al inculto.
Pues todo esto contribuye a que los indígenas se sintiesen a gusto en este tipo bajo el imperio español. Mira, citando otro libro que aquí también, que lo tenéis aquí en esta librería, que seguro que muchos habéis leído, que es el de María Elvira Roca Badea, el de Imperiofobia, ella hace una cosa muy buena que no había visto yo en otros libros, y es comparar los censos de población de las distintas partes de Italia en los siglos XVI y XVII, pues Nápoles, Pisa, Venecia, Milán, Roma. Y por esos datos, esos censos se tienen, cosa que en España no se han hecho. Y entonces ella llega a la conclusión, viendo los números, dice bueno, pero si van a ver, o sea, en Sicilia, en Nápoles, en Milán, aumentó la población en este siglo, mientras que en Pisa, en Florencia, en Venecia, disminuyó la población o se quedó estancada. Pero bueno, pues mi conclusión es que el imperio es bueno para la salud. Entonces, bueno, yo creo que te he contestado. Sí, sobradamente. No hay libro hoy día que pretenda desmontar la leyenda negra que no se vea obligado a hablar de la mujer, ¿no? Porque como nos la pintan como un ser, o sea, hasta hace prácticamente una década o dos como mucho, ¿no? O sea, nos la pintan como un ser inferior, casi a la altura de un animal, ¿no? Pues tú dedicas un capítulo, el capítulo 10, a hablar pues del papel de las mujeres en general, y mencionas pues algunas de ellas, ¿no? Y hay una que es Catalina Bustamante, de la que se sabe muy poco, ¿no? Pero que se puede decir que fue la primera maestra de América, ¿no? Porque en México creo que recuerdo que fue, ¿no? Sí. O sea, montó una red de escuelas, ¿no? ¿Cuál fue su labor? Y también pues, aprovechamos para hablar un poquito de cuál era el papel de la mujer en América y cuáles fueron las diferencias que hubo a partir de la llegada de los españoles. Hombre, es cierto que la mujer tenía pues un estatus legal, hombre, no voy a decir inferior, pero distinto del varón. Pero las mujeres que yo he puesto ahí, empezando por doña Isabel, la católica, quien Dios guarde, y demás, estas señoras pues demostraron que hacían lo que les daba la gana. Hay una de ellas, no voy a ir a hablar directamente de Catalina, sino de otra, Luisa de Carvajal, que decidió que no se casaba, que se quedaba con el dinero de la familia, que se enfrentaba, la herencia de la familia, que se enfrentaba a su padre, que la quería casar, y le dijo que no se casaba, y así lo hizo, y que este dinero lo iba a gastar en fundar una casa de oración, y luego que se iba de misionera a Londres, con dos narices. Y hay un momento en el que el conde de Gondomar, que es uno de los grandísimos embajadores de España, que consiguió que en el mismísimo Londres se ahorcase a uno de los piratas ingleses que saqueaban las Indias, a Walter Raleigh, le trata de sacarla, porque era una señora que, claro, estaba yendo a apoyar a los católicos, a tanto laicos como sacerdotes perseguidos, y además esto de que los ingleses son tolerantes, la verdad, ya lo sabéis, ¿no? Y entonces, bueno, pues la metían en la cárcel, la sacaban, pasaba en dificultades, y hay un momento en el que el embajador, el conde de Gondomar, se ofrece a rescatarla por enésima vez y enviarla a España. Y esta señora le escribe al duque de Lerma, que la verdad no tiene muy buena fama, bien ganada, por cierto, por lo demás, y le dice al duque de Lerma, a ver, excelencia, por favor, que nadie me saque de aquí, estoy porque quiero, y quiero estar aquí. Y bueno, la verdad, quienes estamos casados sabemos que a la mujer, cuando se le mete algo entre ceja y ceja, pues lo mejor que puedes hacer es decir sí, cariño, y apartarte. Bueno, lo mismo pasaba pues con doña Luisa Carvajal. Y Catalina Bustamante pues también hizo algo parecido. Esta señora viaja con el marido, con la familia, se sabe muy poco, porque aunque los archivos españoles son excelentes, de lo mejor del mundo, que hay otra cosa que nos han contado, es que este es un país que no cuida su cultura. Dice, bueno, vale, podemos decir que a finales del siglo XIX, principios del XX, eso era así. Es más, cuando se vendían monasterios románicos que acababan en Estados Unidos,
Vale, de acuerdo. Pero los archivos españoles son de lo mejor que hay en el mundo y no han sufrido saqueos ni destrozos como los sufrieron los franceses por culpa de la revolución que ellos tuvieron y, por ejemplo, los archivos rusos por culpa de su otra revolución. Bueno, y los archivos alemanes por todo lo que les pasó entre medias. Vale. Bueno, pues por desgracia tenemos muy poca documentación de esta señora, pero sí sabemos que porque ella escribía a la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V, para pedirle ayuda. Sabemos también que contó con el apoyo de las autoridades locales, sobre todo del obispo de Fray Juan de Zumárraga, un vizcaíno que participó en la colonización, ahora que están vascos y catalanes diciendo que no, que eso de las Indias era una cosa siniestra, que como eran cosa de brutos que hacían degollinas, que eso lo hacían solo andaluces, extremeños, gallegos y algún castellano. No, pues esta señora pues decide montar una serie de escuelas con el apoyo, ya digo, de Fray Juan de Zumárraga y de la emperatriz Isabel, para educar no solo a las niñas de los españoles, a las hijas de los españoles, sino también a las hijas de los indígenas, de los caciques, y a niñas pobres indígenas. Y llega a tener 10 escuelas al menos en México y sus alrededores. En torno a 4.000 pupilas tenía. Lo que pasa es que vino una de esas epidemias de viruela a mediados del siglo XVI que mató a cientos de miles de personas, y en esta murió Catalina Bustamante. Ahora bien, en México sí se la reconoce, en México sí se la homenajea, la llaman ahí la primera maestra del Nuevo Mundo, y en España, y esto sí que es una de las grandes taras que tenemos nosotros, pues apenas se la conoce. Pero bueno, intentemos aquí hablar de ella pues para solucionar este vacío. Pues sí. Luego otro tema, ¿no?, es que si hablamos, o cuando hablamos del Imperio Español, pues también hay que hablar de la Iglesia y del papel que tuvo la Iglesia en ese imperio, ¿no? Porque es verdad que no se entiende la obra de la hispanidad ni de la evangelización de América pues sin la fe católica, ¿no? Por eso es uno de los capítulos, el que dedicas a los santos y hombres de Iglesia, es uno de los que más me ha gustado, lo tengo que reconocer. Hablas de Santa Rosa de Lima, hablas de Fray Junípero Serra, que ahora también es santo, desde hace 4 o 5 años es santo. Recientemente ha sido famoso porque en Estados Unidos, en California, en esta oleada, exacto, de quema de estatuas y de derribos, pues han derribado varias de sus estatuas. Y si no las han derribado, pues la propia Iglesia las ha retirado. Pues como, que casi es peor. Exacto, o sea, casi es peor, ¿no? Y ante esto, yo quería comentar o preguntar por qué hoy la propia Iglesia reniega de la obra del Imperio Español. O sea, a día de hoy el idioma en el que más gente reza a Dios pues sigue siendo el español. Y a diferencia de otros papas como Pío XII, pues actualmente ya incluso Juan Pablo II, pero ya este de ahora pues ya ni te cuento, la manía que tienen, ¿no?, como en dar a entender que hasta que no llegaron los españoles aquello era una maravilla, allí todos se querían mucho, todos eran iguales, y fue llegar nosotros y empezamos ahí a matar, a saquear, a violar y a robar. Exacto. El vicio y el juego. Claro, o sea, muchas veces estamos todo el día que nos lamentamos por el bien que hacen el mal los malos, pero es que tal vez somos nosotros, ¿no?, los que hacemos muy bien el mal también, ¿no? Bueno, pues esto es un problema que estamos viendo en todo Occidente, que es que se ha impuesto la cultura de la víctima, del victimismo. Además, lo hemos visto en Estados Unidos, pues en los años de Barack Obama. O sea, que tener a la mujer de Obama diciendo que es que yo me siento muy discriminada por ser negra. Y dices, bueno, pues, millonaria, porque no, de Chicago, o sea, ganaba dinero en Chicago, no sé si sería la mejor abogada, pero hombre, un abogado en Chicago yo creo que poco dinero no gana, o sea, no es España. Y casada con el presidente de Estados Unidos, viviendo en la Casa Blanca, pues oye, chicos, o sea, muy discriminada no ha debido de estar. Sin embargo, es lo que mola, es lo que se lleva, lo importante es ser una víctima. Si quieres que te hagan caso, tienes que buscarte un nicho de víctima. Tú y yo lo tenemos muy mal,
porque tenemos todos los vicios de los opresores, somos blancos, europeos, católicos, heterosexuales. Bueno, tú no sé si eres del Madrid. También. Fíjate, vamos, es que lo tienes todo. No vas a poder salir a la calle. Pues casi. Y entonces nos toca eso. Y por desgracia, de este ambiente pues se ha contagiado la Iglesia, que desde el Concilio Vaticano II, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, pues ha perdido la brújula y ha enloquecido. O sea, ahora tenemos al Vaticano más pendiente del calentamiento global que de difundir el Evangelio, de oponerse pues al aborto, de oponerse a la pérdida de libertades por parte de los gobiernos, que nos hacen salir a todos con mascarilla. Y vamos, es que dentro de poco, vamos, yo me temo que el Papa nos diga que es obligación de buenos cristianos el ponernos la vacuna, cuando esa vacuna se descubra. Vamos, y hasta hace unos días nos hemos sorprendido a todos, supongo que lo habréis visto, con una señora del Opus muy importante que ha dicho que el buen cristiano tiene que ser feminista. Dice, pero vamos a ver, las feministas, sobre todo las de ahora, las oficiales, las que cobran por ser feministas, no eran las que se dedicaban a pintarrajear iglesias, a desnudarse, las feministas, a desnudarse dentro de los templos y demás. Y ahora nos dicen que tenemos que ser buenos cristianos, tenemos que rezar el rosario y a la vez ser feministas. Es curioso, sí. Es una cosa, bueno, por fortuna o Dios, las cosas están cambiando de mucho y ahora la gente ya no está tan dispuesta a obedecer como se hacía antes. No, yo lo que diga lo cura, lo que diga el señor obispo. No, ahora la gente contesta. Yo creo que eso es muy bueno. Hablando de obispos, en el libro hablas de Santa Rosa de Lima, de Fray Junípero Serra, y también hablas de un obispo que era Juan de Palafox, que fue obispo y virrey. Y lo que tiene de peculiar, digamos, Juan de Palafox, ¿no? Es que era bastardo. O sea, nació bastardo. Lo que has dicho. Exacto. ¿Qué sucede? Que como también algo que nos repiten mucho, ¿no? Que es que pues en el antiguo régimen, si nacías hijo de campesino, morías campesino; si nacías analfabeto, morías analfabeto. Pues aquí vemos un hijo de bastardo, encima, ¿no? O sea madre soltera, diríamos hoy, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? No solamente fue un muerto de hambre toda su vida, sino que llegó a obispo y a virrey, ¿no? O sea, y capitán general. Nada menos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podía ser eso posible si nos venden que en el estamento en el que nacías, de ese ya no te morías? Pues es otra de esas leyendas negras que hay, en este caso no sobre España, sino sobre el antiguo régimen, sobre todas las películas de los años 50 y 60 en Hollywood, que te pintaban pues ese tipo de sociedad, hasta que venía pues un tal Napoleón y liberaba a los pueblos oprimidos y les llevaba la revolución y las luces. Así dices, pues eso no es así. Es cierto que había una sociedad estamental, pero me dices, hombre, claro, es que nos fijamos en los presidentes de Estados Unidos. ¿Cuántos hay, sobre todo en el siglo XX, no sé, que hayan sido, pues no sé, albañiles? No, a mí no me suena que haya habido muchos, la verdad. Lo mismo, primeros ministros de Gran Bretaña. Hombre, sí, John Major, que encima era conservador, pues este era de una familia de artistas de circo. Pero nada más. O sea, todos los primeros ministros, sobre todo desde que los laboristas empezaron a ir a Oxford, pues son señores de corbata, título, además corbata de club especial, de no sé qué. O sea, esto ha sido así siempre. O sea, el que tiene, tendrá. Y el que no tiene, pues tiene muy difícil tener, pero se puede tener. Y en la España imperial, la España de finales del siglo XV, con los reyes católicos, y hasta entrado un poco el siglo XVII, es una época de una grandísima movilidad social. Tienes, el caso más claro, un tal Francisco Pizarro, que llega a marqués. Y era un señor, ese sí era bastardo. Otro bastardo que además el padre no le quiso reconocer y era analfabeto. Y acabó metiéndose de mala manera en los barcos que cruzaba, porque dice, bueno, lo mismo me da cuidar cerdos aquí en Extremadura o en Sevilla que hacerlo en las Indias. Pero bueno, o Sebastián de Aparicio,
que también ese Sí, te habrá gustado. También habrá el libro de El Amancio Ortega de la época, más o menos. Pues, es un señor que, siendo analfabeto, se acaba llegando a México, a la Nueva España. No tiene grandes problemas, la verdad, no le pasa lo de Francisco Pizarro, y él monta en Nueva España una empresa de transportes, que así suena a que tenía camiones. Y dice, no, bueno, es que hace carretas y se dedica a transportar entre México y Veracruz, entre México y Puebla y Veracruz, y luego de México a Zacatecas, que es donde se encuentran las minas de plata de las que salen los reales de A8. Y este pues gana una pasta. Le llamaban el rico Aparicio, y lo acaba dejando todo para hacerse franciscano, además siendo analfabeto. Y lo de Juan Palafox es que vamos a ver, si aquí hubiese un Hollywood, incluso el Hollywood actual, es que haría una película de este señor. Porque efectivamente, como dices tú, bastardo, a punto de ser ahogado en un río por la criada de su madre, salvado in extremis por un campesino. ¿A dónde vas, moza, con ese bulto que llora? No irás a matarlo, dámelo a mí, sin vergüenza. Reconocido por el padre, que el padre lo acaba metiendo sacerdote, acaba trabajando en la corte de Madrid, él siendo de familia aragonesa, y luego pues, sigue tomando órdenes religiosas, y como era tan bueno, tan trabajador, lo sabía todo, pues lo acaban enviando a la Nueva España como obispo. Y ahí hay un momento en el que se destituye al virrey, porque es 1640, la secesión de Portugal y de Cataluña, la sublevación en Andalucía de Medina Sidonia, y el virrey estaba emparentado con la casa de Medina Sidonia. Entonces Madrid lo quita y pone en su lugar durante unos meses a Palafox, por eso era capitán general. Y encima lo hace estupendamente y baja los impuestos. Le corta las alas a los señores que se dedicaban, pues, por ejemplo, a interrumpir el curso de los ríos para desviar el agua hacia sus tierras, etcétera, etcétera. Se enfrenta con los jesuitas, supongo que eso también te gustaría. Claro. Ahí, Sí, porque incluso ya en el siglo XVII ya ponían en cuestión partes del dogma y de la doctrina, o sea que no es nuevo. Sí, para mejor catequizar a los asiáticos. Porque, claro, en esta visión también tan curiosa, esto que os cuento no es nada nuevo, porque es lo que se nos dice ahora. No, como los asiáticos son medio tontos, no van a entender todo lo que les explicamos. Y por eso se lo vamos a dar masticadito y rebajado el nivel, ¿verdad? Dices que no, luego se ve que no es así. Y claro, ¿por qué el Palafox se preocupaba de lo que hacían los jesuitas en Asia? Porque la Nueva España tenía jurisdicción sobre Filipinas. O sea, España, cuando se proclama la independencia de México, que eso ya es más largo de hablar, hasta ese momento la Nueva España era un estado bicontinental, uno de los pocos estados bicontinentales, porque estaba en Filipinas, todo lo que era México, que era desde Nueva España, desde Panamá hasta California, Texas, Utah, y tenía también jurisdicción sobre las islas del Caribe. Bueno, los mexicanos prefirieron ser el pequeño México, que encima Estados Unidos se lo fue comiendo, a ser la gran Nueva España. Pero bueno, allá cada cual, la gente va tomando sus decisiones. Y lo último que podemos decir de Palafox es que, al igual que Catalina Bustamante, en México sí es reconocido. En México hasta su biblioteca, o sea, la primera biblioteca pública que hay en América es la biblioteca del obispo Palafox, que él la deja, pues, cuando le mandan volver a España y le nombran obispo de Burgo de Osma. Él siempre esperó que pudiese volver a Nueva España, pero estos los equilibrios en la corte, las enemistades, le dejan en Burgo de Osma. Bueno, pues cuando tiene que volver, ordena su biblioteca y establece que la biblioteca sea de libre acceso para los que quieran estudiar y que pueden tener acceso a todos los libros y que se les ponga todo tipo de facilidades y papel. O sea, la primera biblioteca vamos a decir, universitaria o académica de América está en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, ya no se llama así, se sigue manteniendo Puebla, de México. Bueno, pues le llaman la biblioteca paloxiana. Sin embargo, si vais a Burgo de Osma,
supongo que alguien habrá estado en esa bonita ciudad de Soria, pues también hay muchísimas invocaciones a Palafox, porque está enterrado en la catedral de Osma. Sin embargo, fuera de esta ciudad soriana, pues tampoco se le conoce mucho. Si es que estamos desaprovechando nuestros mejores hombres, pues sí, y mujeres. Siempre se relaciona, Pedro, España y lo español con lo oscurantista, con lo fanático y con lo pobre también, frente al mundo anglosajón, ¿no? Que siempre se identifica, ¿no? Pues con el empuje económico, con el éxito económico, ¿no? O sea, con esa mentalidad calvinista, ¿no? Del mundo, exacto, el triunfo, ¿no? Que predomina en el mundo anglosajón. Pero es cierto, ¿no? que la moneda más internacional que hubo era española, que era el real de A8. Sí. Tan internacional que incluso se admitía como moneda de cambio en China. Es que China, hasta hace bien poco, o sea, China, hasta las guerras del opio, era el centro económico del mundo, más o menos, en finales del 18, principios del 19. O sea, Colón se echa al mar en un proyecto, en unas naves pagadas por los reyes católicos. Eso también es otra leyenda. El pobre Colón, ¿qué tal? La gente creía que la tierra era plana y le maltrataba. Y dice, no, o sea, el proyecto estaba muy bien pensado, estaba financiado por los reyes católicos, estaba mal pensado en los números que hacía Colón, porque claro, Colón, para que vender su proyecto, reducía las dimensiones de la Tierra. No, se puede llegar atravesando el Atlántico. La gente decía, no se puede llegar, es demasiado largo, demasiada distancia, que sí, que no, que sí, que no. Y tenía razón los que decían que no. Se habría muerto o le habrían tenido que dar la vuelta de no haber encontrado América. Bueno, Colón va con cartas de los reyes católicos al emperador de China, porque todos querían llegar a China, desde desde Marco Polo. O sea, Marco Polo es el que con su bestseller de la época convierte a China en el objeto de deseo de los europeos. Y todos los chinos pues no querían nada de los europeos, no querían, o sea, dicen, no, el lujo, dicen, bueno, lujo, para lujo nosotros, armas de fuego, mira, no vengan con tonterías, no queremos nada, lo único que querían era plata. En China la plata tenía mayor poder adquisitivo que el oro, y la mejor plata del mundo era plata española. Para escribir este libro, pues consulté un librito de una exposición, un catálogo de una exposición que hicieron en Gran Bretaña de 10 monedas que cambiaron el mundo. Y no te citan el real de A8. Te dicen, te dicen, sí, bueno, el real de A8 fue la primera moneda verdaderamente mundial que hubo, pero no la citan, no le dedican un capítulo. Le dedican un capítulo al franco francés, que literalmente es nada. O sea, entre la libra esterlina, el yuan, el dólar, el real de A8, el franco francés no es nada. Lo mismo, dedican otro capítulo al yen japonés. Dice, el yen pues es importante pues desde los años 50-60, cuando empieza el crecimiento de Japón, pues hasta ahora, hasta que decae, o sea, 30 y tantos años. Es cierto que hay una especie... Hombre, conspiranoicos no somos, pero algo hay, ¿verdad? Bueno, pues España, pese a todas las tonterías que se dice de nosotros por parte de los protestantes y de los anglófilos y los francófilos, España durante casi 3 siglos es capaz de sacar plata en Lima, en Potosí, Potosí, que está en Bolivia, y en Zacatecas, en México. De esa plata, acuñarla en las cecas de Lima y de Nueva España. De sacar unas monedas de una calidad estupenda y de organizar una distribución de monedas que cubre todo el globo. Y encima, con sus cuentas. O sea, las cuentas como he dicho antes, las cuentas y los archivos del Imperio Español eran tan serios, estaban tan bien llevados, que hay un momento que cuando llega... también le pasó a Colón y a Isabel la Católica, pero sobre todo cuando llega el cano, la no Victoria, venía cargada de clavo, y además, hemos llegado, hemos no sé qué tal, y tenemos en la bodega clavo, que es una de estas especies que hoy día pues las señoras saben que las puedes comprar en el Mercadona. Antes la gente era capaz de morir por ir a buscarlas. Y dice, bueno, a ver, vamos a pesar el clavo. ¿Cuántos quintales hay? X quintales. Pues aquí faltan 5 o 6 quintales. ¿Qué ha pasado? Bueno, tal, no sé qué.
No, es que al secarse el clavo pierde volumen. Es que eso también pasa. Pero hasta ese punto de seriedad había. Sí, también había contrabando, había todo. Oye, como los británicos, la verdad. Además, como los grandes piratas que saqueaban el Imperio Español. Pero eso, los archivos españoles, los funcionarios españoles eran tan serios que eran capaces de discutir con Colón y con Juan Sebastián Elcano y con los almirantes, de decir, bueno, usted dice que aquí había 100, lo que sea, 100 unidades o 100 sacos, y hemos contado 97. ¿Qué pasa? No, pues tal, no sé qué, no, bueno, es que tuvimos que tirar uno porque tal, lo que sea, estaba podrido o lo que sea. Bueno, sí, pero usted tiene que darnos cuenta. La verdad, si eso saliese en una película con colonizadores británicos, habría más de un tonto que diría, hay que ver qué serios. Si lo que tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Si fuesen alemanes, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender de estos señores. Y sin embargo, todo esto, todo lo que envidiamos de los alemanes, los británicos, los norteamericanos, hombre, todo no, pero casi todo, lo hicieron nuestros mayores antes. Pues sí. Ya por último, ¿no? Porque ya... Sí, tenemos que dejar que Exacto. intervenga ya por el último, público. Una pregunta así bastante incómoda. O suena incómoda, pues un poco triste, ¿no? O sea, ¿por qué un imperio que dura 3 siglos, que tiene tantos recursos, que es tan rico, que tiene esa paz social, ¿por qué cae en menos de 20 años? Pues mira, todo tiene un final, toda obra humana concluye. Le pasó al Imperio Romano de Occidente, le pasó al Imperio Romano de Oriente, le pasó a los árabes, le pasó al Andalus. Los chinos han estado a punto de desaparecer y probablemente no desaparecieron porque, claro, como decía un japonés que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si hemos descubierto que los chinos son una fuerza de la naturaleza, son inconquistables. Y añadía, y les está pasando lo mismo a los alemanes en Rusia. Además, bueno, pues todo esto, pues todo tiene un final, porque lo sorprendente del Imperio Español es que caiga tan deprisa. Luego hemos visto en el siglo XX que el Imperio Británico también se deshizo pues en 20 años, en un santiamén, y encima duró mucho menos, porque el título de emperador de la India, que lo inventa Disraeli, para la reina Victoria, pues dura de 1870 y algo hasta 1947, 70 años. Bueno, pues ya te digo, primero, toda obra humana acaba pereciendo. ¿Por qué el Imperio Español desaparece? Pues por un lado, la revolución industrial. Pues los británicos la saben aprovechar estupendamente. Hay una cita que tonto de mí encontré, pero no apunté, me habría gustado incluirla, y además que no sé si es un español o un francés que ha visitado Gran Bretaña en el siglo XVIII, dice, bueno, ¿por qué los británicos tienen este desarrollo económico que tanto envidiamos nosotros? Dice, porque ellos tienen leyes que les permiten o que incitan a la gente a tener ideas, emprender, a tener inventos, y les permiten quedarse con todos los beneficios. En cambio, nosotros, en España, en Francia, pues hay que estar pagando peajes, alcabalas, papeleos. Entonces, ellos tienen ahí una fuerza que les incita a seguir emprendiendo, que es lo que vemos, lo que hemos visto nosotros, que ha sido Estados Unidos constantemente. O sea, todo chino, japonés, coreano que quiere desarrollar algo, se acababa yendo a Estados Unidos. Luego volvía a sus países, pero primero a Estados Unidos. Y bueno, la segunda excusa es que hoy hay un momento, que es finales del siglo XVIII, principios del XIX, en el que los españoles deciden matarse entre ellos, hacerse la vida imposible. Un libro que se lo tengo que ceder aquí a Odiol, a cambio de su labor de presentador, pues Rafael Gambra, El silencio de Dios. Y dice, una cita que creo que puede explicar lo que tú me has preguntado. Los pueblos no mueren por conquista de un invasor. Cuando un pueblo está en vigor y lozanía, puede resistir la conquista por otro país y acaba por expulsar o sobrevivir a los invasores. La verdadera decadencia y muerte de un pueblo procede de su interna disolución. Yo creo que es eso lo que le ha pasado a España, por desgracia. Bueno, por fortuna, no hemos conocido todavía la suerte, por ejemplo, del Imperio Austriaco, que hay que ver lo que era y en lo que se ha quedado.
y demás, pero bueno, aquí estamos poco a poco poniendo pequeñas banderas como los tercios de Flandes y tratando de avanzar las líneas nuestras poco a poco hacia el enemigo. Yo creo que estamos haciendo, esta es la labor que hace aquí la librería Tercios Viejos, es la labor que haces tú también, Oriol, con tus jóvenes por España, y bueno, modestamente es la tarea que he intentado hacer con este libro, o sea, explicar a la gente, explicar a todos vosotros, a los españoles, a nuestros hijos, que no somos tontos, no somos tarados, no somos imbéciles, no somos una anomalía en la historia de la humanidad, sino que descendemos de un pueblo que ha sido una de las cimas de la historia humana. Nada más. Muchas gracias a todos vosotros. ¿Preguntas que quieran hacer? Sí. Bueno, estaba pensando sobre todo en el título del libro, que me gusta mucho, y me he acordado de una anécdota cuando estaba yo en el colegio, que bueno, era el colegio alemán, y que bueno, no se jactaban de tener mucho dominio sobre la historia española, y de hecho se centraban más en la alemana, la que te contaban con mucho orgullo, eso sí, hasta un momento dado. Y esta, sí, ¿verdad? Y esta cuestión, me acuerdo del libro de historia de España, española, que los datos que daba, se me ha quedado una anécdota en la cabeza, que es los datos que daba de ayuda internacional en la guerra civil a cada uno de los dos bandos. Claro, cuando yo oí los números le dije a mi padre, es física y metafísicamente imposible que perdiera la República, que ganaran los nacionales, en todos los escenarios tendrían que haber ganado los nacionales, perdón que no me explica bien, porque llegaron 1 millón de alemanes y apenas 10.000 rusos. Estoy exagerando las cifras, pero me acuerdo que la tabla era absurda y era pues eso, para transmitir el mensaje a los niños de que la guerra civil básicamente la había ganado Hitler y que Stalin apenas había mandado, digamos, declaraciones de apoyo sentimental, o sea que bueno, que era una cosa. Y claro, mi padre me contó otra cosa, me empezó a dar libros que no son de divulgación escolar, y ahí pues ya empiezas a ver otros datos y acabas diciendo, pues esto tenía más mérito de lo que tal, en términos militares, ¿no? Y cuando veo el libro y digo, qué título tan bueno, pero me da mucha rabia que no concuerde con prácticamente ningún manual de los que probablemente podamos sacar entre todos de niños de 14 años, de colegios públicos y católicos y de todo. O sea, el mío era privado alemán, pero no creo que el del San Agustín fuera muy distinto. Y eran libros de una divulgación contraria a esto, básicamente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Es cuestión de los lobbies? ¿Es cuestión de que están muy mal organizados los escritores y los historiadores de, digamos, una de las dos tesis o una de las dos escuelas? ¿O por qué es imposible que los niños tengan un manual en el que puedan leer cosas contrarias a la tesis, digamos, moderna y chachi, la que sale en las televisiones y la que nos obliga constantemente a pedir perdón? Bueno, tú dices dos escuelas. Es que hasta hace bien poco solo había una. Y luego enfrente había pues francotiradores, gente que iba por su lado, además los 4 o 5 que estaban estos francotiradores, por lo general estaban peleados entre ellos, triste, pero es así, no voy a dar nombres, pero casi todos los conocemos. Bueno, pues esto era así. Yo creo que el español ha interiorizado completamente en este último siglo XX pues toda esta situación. Incluso había cierta, por ejemplo, he mencionado el asunto de los censos, que cita María Elvira Roca Barea, los censos de la península italiana. Bueno, ella misma dice, bueno, estos censos de Italia del siglo XVI se hicieron en los años 20. ¿Por qué en España no se han hecho? No, porque en España los historiadores prefieren buscar entre los papeles pues o los testimonios literarios autobiográficos de fulanito, menganito y zutanito, o cómo vivía los campesinos, qué comían los campesinos de Venta de Baños durante la peste del 1645. O sea, una visión de la historia o literaria o testimonial, o una visión de la historia literalmente de material, no voy a decir materialismo marxista, no, peor, garbancera. Y eso es así.
Es así. Y bueno, pues por fortuna esto va cambiando poco a poco. Yo creo que no hay grandes conspiraciones de estas. Dicen, bueno, si tú quieres vender, si tú quieres sacar, no te digo yo una cátedra en la universidad, sino ser profesor titular, pues tienes que decir ciertas cosas. Y tienes que abjurar de otras. La universidad está especialmente politizada, pero los colegios... Es que a mí, bueno, pero es que también te digo... Ahí, sí, vamos, sí, pero también te digo, o sea, los manuales escolares tienen que ser aprobados por el Ministerio y la Comunidad Autónoma. Ya. Claro, ¿quién está en la mesa del funcionario recibiendo los manuales? Y luego, como ya sabemos todos, como dijo hace poco uno de estos genios que están en el Congreso, eso es que dijo, mi partido no aspira a cambiar la sociedad, aspira a parecerse a la sociedad. Pues bueno, pues si la sociedad es lo que ves a la salida de, pues no voy a decir de un botellón, sino si la sociedad es lo que ves en First Dates o en estos programas que hay de, ¿cómo se llama? Náufragos, supervivientes, tal, pues esto es lo que tienes. O sea, un cruce entre la Guerra de las Galaxias y no sé, pues cualquiera de estas películas infames esta amistad, esta que hizo Steven Spielberg, cuando se captura un buque que se llama así, La Amistad, un buque español que llevaba negros. Y entonces se monta un juicio tremendo en Estados Unidos para declarar que los negros son personas y entonces son libres. Y unos años más, que sí, que se les declara, y unos años más tarde tenemos otro juicio en el que se dice que no, que los negros no son personas. Que incluso los padres fundadores dijeron que los negros que la Constitución no estaba pensada para negros, fuesen libres o esclavos, que es el caso de Dred Scott, que es el de 1850 y que se dice que es la sentencia del Supremo de Estados Unidos más conocida. Pero bueno, ya te digo que tenemos que estar con los hijos y con los jóvenes pues en una labor de, digamos, desprogramación, como si lo sacásemos de una secta. Pero yo también te digo que las cosas han cambiado mucho desde que mi generación estudiaba. Es cierto que hemos ido bajando y ahora se está subiendo y se está saliendo. O sea que pese a... Ojalá creerte, pero yo... Al menos en algunos círculos, subes y ves todos los libros que hay sobre los tercios y demás. Mira, ayer estuvimos en el programa de Esparza, de Intereconomía, y nos presentó su tercera edición del libro Visigodos. Algunos lo habréis leído, es un libro muy entretenido, como los hace José Javier, muy ameno, además con rigor y documentación, y bueno, antes los visigodos no interesaban a nadie, a 4 frikis, y de esos 4 frikis, 3 eran extranjeros. O sea, el gran maestro de la España visigoda era don José Orlandis. Había un chiste por ahí que decía así, claro, es que él los conoció, él vivió con los godos, porque era tan mayor. Además, sacerdote del Opus Dei. Pero los interesados en los visigodos, aparte de Orlandis, pues eso, eran extranjeros y ingleses, ni suecos ni alemanes, eran anglosajones, y puede que hubiese algún estudioso local, por ejemplo en Asturias, empeñado en negar que los visigodos hubiesen estado ahí asentados y que por tanto Pelayo no era godo, no era espatero del palacio de los visigodos en Toledo, de la monarquía, sino que era un caudillo asturo. Bueno, pues hoy en cambio tenemos que la gente se habla en muchísimos círculos y se escribe sobre los visigodos como fundadores de la primera España. ¿No? Algo se ha mejorado. Y te lo digo en serio. ¿Más preguntas? Bueno, mientras se lo piensan, yo voy a hacer una. A mí me llamó la atención cuando has hablado de la integridad que se exigía en América. Esa ruptura, a mí me ha encantado, esa ruptura que has hecho del mito de la villanía que viaja a América, cuando expones el caso de Cervantes, que es 2 veces rechazado en su solicitud de viajar a América. Me gustaría que de forma breve vamos a ver, comentaras. Lo que es que los españoles entonces de verdad se lo creían.
O sea, y cuando te crees algo, normalmente, hombre, como se dice la frase, las estrellas se alinean para actuar en tu favor. Bueno, los españoles de verdad partían de la base de que tenían la obligación de difundir la fe católica entre los indígenas y que para eso iban a América. Eso sobre todo, aparte de los curas de entonces que creían en Dios, pues también estaba la corona española y parte de la élite dirigente, empezando pues desde el cardenal Cisneros hasta Juan Palafox y muchos más. Hay por ahí una cita, un dato que doy, que por supuesto no es mío, que la corona española pagó desde el siglo XVI hasta 1800 el viaje a América de unos 15.000 religiosos, no solo españoles, sino portugueses, italianos, franceses, irlandeses, algún austriaco, algún flamenco. ¿Por qué? Pues porque se quería que se pasase a convertir a los indios. Y para eso, para acabar de convertirles, porque se partía de que ellos estaban en un estado de atraso y de salvajismo, que no era del todo cierto, pero claro, después de ver pues los montones de calaveras ensangrentadas y ensartadas en palos que descubrió Cortés y que se descubrió el Tamplonti, no me acuerdo cómo se pronuncia, esto que lo descubrió hace poco en unas ruinas en México, y claro, esto pues, se partía, dice, ¿cómo están ahí de mal? Claro, se decía, tiene que pasar solo gente digna, gente que aporte algo. Por eso también se empeñaban los austrias, la monarquía, en que pasase gente casada. Dices, bueno, si primero va el marido, bueno, el marido puede ir solo, pero con la obligación de traerse luego a la mujer. Además, no, es que este señor ya lleva aquí 8 años y pues de vuelta a la península. Y que no podían pasar los frailes sin permiso de su superior, porque había gente que se colaba. Podías pues sobornar a un capitán y te dejaban entrar. Entonces se pretendía que pasase gente que aportase algo y que gente que fuese buena, tanto moralmente como económicamente, trabajar con las manos o con el cerebro. Y el pobre Miguel de Cervantes pues decía, no, yo es que soy soldado. Dice, pues si usted está mutilado. No, yo qué bueno, tal. No, si usted no puede hacer nada. Pida algo aquí en España y a ver qué se le puede hacer y demás. Y eso es lo que se pretendía, o sea, que pasase la mejor gente. Por eso la segunda expedición de Colón, que es la más numerosa, lo que hace es llevar también muchas mujeres, porque era una expedición de poblamiento. O sea, los españoles no se subían al barco diciendo, vamos a llegar a las Indias, ¿cómo nos vamos a poner? De oro y del otro. Pues no, porque claro, que es otra de las consecuencias de... O sea, ¿por qué los criollos también buscan la independencia? Joder, porque se querían liberar de la tutela de Madrid, de las leyes que todavía existían, las leyes protectoras de los indios. O sea, el indio, los nativos en América, y esto es impepinable, se les desploma el nivel de vida inmediatamente después de la independencia, porque pasan de tener tierras comunales, como pasa en España con la desamortización, y antes pasó en Inglaterra en el siglo XVI, se les pasan de tener tierras comunales a no tenerlas. Se les despoja de ellas e incluso se les obliga a hacer trabajos forzados. O sea, todos los indios, tal, no sé qué, un día a la semana a trabajar limpiando caminos. ¿Se les va a pagar? ¿Qué me dices, Manolo? ¡Ja, ja! Entonces, o sea que los trabajos forzados no eran cosas de la colonia, no, eran cosas de las repúblicas liberales del siglo XIX. No sé si alguna otra pregunta. ¿Preguntas? Bueno, y ya para poner la guinda, o sea, no hay ningún caso de deportación de presos de españoles, salvo uno, del que le dedico un capítulo, el pobre duende de Palacio, que lo deportan a Filipinas, lo deporta Carlos II a Filipinas, incluso hay quien dice que para salvarle la vida, porque como había estado pisando callos a todos los grandes linajes, le tenían muchas ganas. Entonces por eso lo mandan a Filipinas. Pero es que no hay casos como los que pasa en Gran Bretaña, que empieza en el siglo XVII y dura hasta el siglo XIX,
de coger a los enemigos del Estado, que podían ser católicos, podían ser los presbiterianos, podían ser irlandeses. Hay que ver que los tíos vas a conquistarles, los oprimes, los exterminas y se enfadan, como el amigo Cromwell, que es uno de los grandes genocidas europeos, muy poco conocido esta faceta suya. Bueno, pues todos estos escoceses, jacobitas, pues los metían en barcos, deportados a Canadá, a las 13 colonias, y hasta finales del siglo, mediados del siglo XIX, hasta 1868, que es la última expedición a Australia. O sea, Australia, ya sabéis, esto ha salido en cantidad de películas, se puebla con presos de las cárceles, o sea, presos comunes y presos políticos. Esto no pasó jamás en el Imperio Español. Pero los malos somos nosotros. Y entonces hay algún que otro historiador con micrófono, que tuvo un micrófono en una emisora católica, que ya no está en España, que decía que qué asco la colonización española. Bueno, sí, ya, pero claro, es que no se usaba el imperio pues para deportar a la chusma. No, eso lo hacían pues los que tú admiras. Bueno, pues como ven, Pedro Fernández Barbadillo es totalmente cautivador. Cómprense el libro, que no les va a decepcionar. Le puedes seguir, colabora actualmente en Libertad Digital, en Actual. Ahora estás con Fernando Paz en La Inmensa Minoría. Sacas tu libro a finales de septiembre. O sea, a ver si Trump nos hace la campaña de promoción. Bueno, yo espero que vengas pronto a visitarnos. Agradeceros a los dos esta magnífica exposición, tanto a ti, que has hecho un hueco en tu apretada agenda, y a Oriol, pues por hacerte una presentación tan magnífica. Y antes de despedirnos, avisos parroquiales, que si no Rafa y José Alberto me matan. Mañana tenemos Austerlitz, el gran momento de Napoleón de 1805. Yo sé de alguno que no va a faltar seguro. Y la semana que viene va a haber sorpresas. El martes empezamos con Francia, 1940. El jueves con María Pita. Y a lo mejor hay una sorpresa en medio de uno de los socios de referencia, que ya sabéis quién es, que bueno, todavía está por confirmar. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos, y ahí tenéis el libro que y muchas gracias a todos vosotros por venir en estos tiempos que estamos pasando, agravados pues por nuestros gobiernos estos, que no sé yo si nos los merecemos por nuestros pecados. Pues muchas gracias a todos.